Bienvenido. Muy bien, muchísimas gracias, Teobaldo, por la presentación. Vamos a trabajar un tema básico que ya había comentado en algunas otras capacitaciones en la misma oficina de NHT, ¿sí? Donde hicimos un trabajo con un equipo. Dentro de ese trabajo de liderazgo, una de las cosas que nosotros aprendemos a afirmar siempre de una manera proactiva, siempre de una manera que pueda proyectarnos a algo que queremos hacer, ¿ya? De una manera u otra, siempre colocar relacionado la imagen de lo que quiere llegar a ser, de lo que quiere lograr en un determinado punto. No estamos hablando que eso ocurre de la noche a la mañana, ocurre a consecuencia de todo lo que es el desarrollo, el crecimiento, el avanzar en lo que son tus propias metas, lo que has decidido para ti mismo en tu vida. Entonces, sí, eso aquí es parte de unas capacitaciones de las 21 leyes irrefutables de liderazgo, donde muchos han visto esa imagen y definitivamente una de las cosas importantes de proyectarse, de pensar, de hacer con que toda esa energía que fluye de nosotros hacia nosotros convierta eso en algo que realmente sea verdadero. ¿Sí? Entonces, la pregunta básica del día de hoy, ¿qué es el liderazgo? Una de las cosas que todo el mundo pregunta, una de las cosas que todo el mundo quiere desarrollar y es natural, ¿sí? Nosotros nacemos con ese don, con esa percepción, con algo que nos dice que podemos hacer algo más. De esa manera nacemos, crecemos, aunque nos caigamos 500 veces, 1000 veces, 5000 veces, cuando gateamos, nos levantamos nuevamente y volvemos a insistir, nos levantamos otra vez y volvemos a insistir. Eso de ahí es algo que el hombre, el ser humano y cualquier animal va a hacer, y no es solamente instinto, es esa afirmación de que puedo hacer lo que el otro está haciendo. ¿Por qué? Papá y mamá están caminando, el bebé se levanta y quiere caminar igual que papá, igual que mamá. ¿Sí? El liderazgo comienza dentro de nosotros, comienza en nuestro interior, en la creencia de lo que nosotros somos y podemos hacer. Entonces, John Maxwell, el escritor de las 21 leyes irrefutables del liderazgo, tiene mucho que enseñarnos. Nosotros tenemos mucho para aprender y nosotros podemos aprender si deseamos. ¿Sí? Vamos a trabajar la segunda ley, una cosa muy básica. Vamos a escuchar un audio corto. Ley número 2. La ley de la influencia. La verdadera medida de liderazgo es la influencia. Nada más, nada menos. Si usted no influencia, nunca podrá dirigir a otros. ¿Cómo entonces se puede medir la influencia? La siguiente historia responde esta pregunta. Según los resultados de una votación publicados por el Daily Mail de Londres, la princesa Diana y la Madre Teresa recibieron el primer y segundo lugar, respectivamente, como las personas más humanitarias del mundo. Esto es algo que no sucede a menos que se tenga mucha influencia. ¿Cómo alguien como la princesa Diana llegó a ser considerada al mismo nivel que la Madre Teresa? Por la sencilla razón que ella tenía el poder de la ley de la influencia. En 1981... Muy bien, vamos a tratar ese tema que es básico al día de hoy, ¿sí? Un tema muy importante para poder desarrollar liderazgo, como dice John Maxwell, es la influencia. Nada más, nada menos. No es presión, no es dinero, ¿sí? Vemos que personas que decidieron abstenerse de ser ricas, no económicamente hablando, sin posesiones, tienen un nivel de liderazgo muy alto. Y hay personas muy ricas, con mucho dinero, que no tienen liderazgo ninguno, que no tienen ningún seguidor. El liderazgo se trata de tener seguidores, personas que están dispuestas por sí mismas, por su propia voluntad, a hacer lo que otra persona está haciendo. ¿Sí? Entonces, ese liderazgo inicia dentro de nosotros. Inicia con la propuesta que nosotros nos hacemos a nosotros mismos de lograr una meta, de convertirnos en una persona mejor, de aprender más sobre algo que todavía no sabemos,
esa propuesta que nos hacemos a nosotros y que nosotros deberíamos de estar cumpliendo, ¿sí? Y respetando, es donde inicia nuestro verdadero liderazgo. Entonces, el liderazgo básico de todos nosotros inicia dentro de casa. Eso es una de las cosas básicas que el ser humano, o como decía antes, cualquier animal aprende. Aprende con el ejemplo. El niño, la niña, crece viendo papá, viendo mamá, a ver qué hace, qué no hace. Y, por ejemplo, en esta imagen, el niño mira al padre con qué, con una admiración. Papá o mamá, en todo el caso, ¿sí? No es la referencia aquí, no está solamente a los padres, padres y madres. La niña o el niño miran a su papá o a su mamá con una referencia de orgullo, de sentimiento de amor, de cariño, pero más que nada esa admiración. Entonces, por repetición, el niño o la niña van a hacer los mismos movimientos, van a caminar igual, van a comer igual, van a hablar igual que papá o mamá. Eso ocurre en todos los animales. Los animales enseñan a sus crías a través del ejemplo. ¿Qué es lo que deben comer? ¿Qué no deben comer? ¿Cómo deben caminar? ¿Por dónde deben pasar? Si un patito entra al agua es porque la patita, la mamá entró al agua. Entonces todo ocurre por imitación. Entonces el liderazgo comienza dentro de nosotros. Si nosotros no estamos preparados para poder desarrollar esa parte y no estamos preparados para poder desarrollar ese punto importante que es hacer lo que nosotros nos proponemos, muy difícilmente alguien nos va a seguir. Luego entramos al colegio, donde la referencia de liderazgo, la referencia de alguien a seguir o escuchar, son los profesores, las maestras, son llamadas tías, mises o los profesores. Entonces, ¿de qué depende la formación del carácter del ser humano? 50% viene dentro de casa, 50% en la sociedad, comenzando con los profesores, con los maestros, donde dependiendo del maestro que se tenga, se va a cortar las alas o dependiendo del maestro que se tenga, se va a aumentar y va a mejorar las salas de los estudiantes, de los alumnos. Entonces, todo depende del círculo en que estamos nosotros, ¿sí? Ese círculo de influencia donde nosotros influenciamos a otras personas y donde nosotros aprendemos de otras personas. No existe una persona que sepa todo, no existe un ser humano que sabe todo. Siempre hay algo que enseñar y algo que aprender todos los días, sea de quien sea. Entonces, el proceso de ese círculo de influencia es lo que determina también el crecimiento y desarrollo de un liderazgo o no. Pero eso comienza con la decisión que nosotros tomemos. Comienza con la perspectiva que nosotros tenemos de nosotros mismos, qué es lo que podemos hacer, qué es lo que podemos lograr. Y si nosotros tenemos una baja autoestima, si nosotros tenemos una baja consideración de lo que nosotros somos, quiénes somos, porque nuestro círculo de influencia no nos ayudó en la primera infancia, en el desarrollo de la juventud. Entonces es necesario apoyarse en personas que tienen una visión diferente, en personas que tienen un sentido de desarrollo diferente, la percepción de que podemos hacer cosas que hasta ese momento no habíamos hecho, siempre y cuando podamos entender que el desarrollar habilidades no necesariamente necesita de fuerza física, no necesariamente necesita de un colegio, una academia, ¿sí? Un instituto. No es así. Estamos probando eso a través de Zoom al día de hoy, donde muchas personas que antes no sabían utilizar esa herramienta, hoy están conectadas a través de Internet, a través de Zoom, a través de Facebook Live, a través de la tecnología, que antes decían, eso es muy difícil para mí, no lo sé hacer, cómo se hace, no lo tengo en mi teléfono, y hoy día están conectadas, ¿sí? Entonces, si nosotros nos rodeamos de personas que tienen una visión diferente, aunque nosotros tengamos una percepción baja de nosotros mismos, aunque nosotros creamos que nosotros no podemos hacer algo,
apoyados por un entorno que sí nos ayuda, podemos lograr crecer ese liderazgo. ¿Quién ha ejercido más influencia en tu vida? Pregúntate a ti mismo hoy, en ese momento. ¿Quién ha ejercido más influencia en tu vida hasta ahí, el día de hoy? ¿Tu papá, tu mamá, tus profesores, tu entorno? ¿Sí? Y una vez hecha esa pregunta, que debe ser una pregunta muy sincera, porque finalmente no la tienes que compartir con nadie. Esa es una pregunta para ti. ¿Sí? Una vez hecha esa pregunta, una vez encontrada la respuesta, fue papá, fue mamá, fue un profesor, una profesora, el entorno donde vivo, ¿sí? Le puedes echar la responsabilidad a lo que tú desees en ese momento, ¿sí? Esa persona o ese entorno han ejercido influencia en mi vida. Por eso soy así, por eso estoy aquí, por eso vivo una vida así, por eso tengo miedo, por eso no puedo desarrollarme, por eso no puedo hablar con la gente. ¿Sí? Lo puedes hacer lo que quieras porque es tu derecho. ¿Has identificado quién ha ejercido más influencia en tu vida? Muy bien. Ahora es el momento de retirar esa influencia. Si fue negativa, si fue mala, si te hizo menos, si te hizo una persona con prejuicios, una persona con miedos, una persona con no puedos, retirar esa influencia el día de hoy y comenzar a acercarte a gente que te impulsa a ser mejor. ¿Sí? Entonces, imagínate hoy, piensa un poquito y haz una imagen mental. Cuando vas a la calle y encuentras una persona que está vendiendo, un ambulante, esa persona está sucia, tiene un zapato sucio, está mal vestida, ¿sí? Con una bolsita de caramelos. ¿Cuál es el pensamiento que viene inmediatamente en tu cabeza? ¿Qué es lo que viene en tu ser en ese momento? ¿Te compadeces de esa persona? ¿Tienes el deseo de ayudar o simplemente te enoja, te da asco y cómo reaccionas? La manera como reaccionas a esa imagen, a esa persona que está pidiendo ayuda, a esa persona que vino de donde sea y que no sabe hacer otra cosa más que vivir su vida así, vendiendo un caramelo, no tiene condiciones de vestirse bien, de asearse bien. ¿Cuál es el sentimiento que te genera? Entonces, ese sentimiento viene por la influencia que has recibido, sea de tu entorno, sea de tus papás, sea de los profesores, sea de quien sea. ¿Sí? Entonces, al momento de entender eso, es el momento de entender eso está bien o eso está mal. Y no estoy hablando del punto de vista de sociedad, no estoy hablando del punto de vista de quién te juzga o no te juzga. No es parecer una buena persona dando una limosna de un sol, no es parecer una buena persona dando la mano frente a las otras personas, sino cuál es el sentimiento verdadero que se desarrolla dentro de nuestro ser. No es la mente, es el corazón, es ese escalofrío, esa piel de gallina que se siente cuando finalmente una persona se identifica con otra, una persona se identifica con la vida de otra, ¿sí? Estar alineado con eso. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Cuál es tu sentimiento? Entonces, esa influencia que se ejerció sobre tu vida, sobre mi vida, sobre la vida de tanta gente, donde el pensamiento o el prejuicio ejercido sobre situaciones que vemos a diario está directamente relacionado con esa influencia que hemos tenido en la primera infancia, en nuestra educación y todo eso. Entonces, analizar y observar si eso está bien o no, pero no del punto de vista social, del punto de vista personal, ¿sí? Y ahí vamos a analizar dónde podemos llegar. ¿Por qué? Porque el ser humano es una máquina inteligente. Nuestro cerebro tiene la capacidad de ser mejor que cualquier computadora que usamos, mejor que cualquier teléfono que usamos. Si queremos guardar en nuestra mente 40, 50, 100 números telefónicos con sus nombres, lo podemos hacer. Si queremos guardar algo de la infancia que nosotros hemos aprendido y reproducirlo y hablarlo, también lo podemos hacer. Si queremos aprender 10 idiomas, lo podemos hacer. Entonces, ¿de qué depende
cambiar nuestra mentalidad y volvernos una persona nueva hoy. Cambiar esa mentalidad, esa influencia y volvernos un ser humano diferente hoy. Tanto influimos a otras personas como recibimos la influencia de otras personas, pero es nuestra decisión, es nuestra elección, ¿sí? Hacer con que eso funcione para bien o para mal. Cuando nosotros recibimos información académica, cuando estamos en el colegio, en la primaria, en la secundaria, nos enseñan un montón de cosas que en ese momento no tienen valor para nada, no tienen uso para nada. Y créanme, más de la mitad de las cosas que aprendemos en el colegio no van a tener uso práctico en la vida, dependiendo de la carrera que cada uno utilice. ¿Sí? Pero es importante por un solo motivo: el conocimiento general de las cosas que existen y por qué existen y cómo funcionan, pero no necesariamente para que eso nos, eh, nos ayude a ser ricos, que es una de las cosas básicas que todo el mundo dice a sus hijos y le conversa y le enseña a los niños: estudia bastante, aprende mucho para poder ser un gran profesional, tener una gran vida, tener una casa bonita, tener una bonita familia, tener todo lo que quiera. En realidad no es así. El conocimiento sí nos puede abrir puertas y nos puede ayudar mucho. Y hoy día lo estamos viviendo eso con todo lo que estamos viviendo con la tecnología. Entonces, todo ese conocimiento adquirido en la infancia, créame, está aquí dentro todavía, está en el cerebro, está guardado. Si lo sabemos sacar, si sabemos tocar esa neurona que está guardando cada información, la podemos sacar afuera. Lo que pasa es que no siempre ejercitamos esa parte. Y es por eso que mucha gente dice: no entiendo, no consigo aprender, no consigo a recordar. ¿Por qué? Porque no está tocando correctamente las neuronas. Y eso funciona. Créanme que eso funciona. A través de las redes sociales, nosotros estamos acercándonos cada vez más a un país, a otro país. Hoy tenemos varias distribuidoras asociadas en el Perú que tienen afiliados en Europa, en India, en Estados Unidos. Me impresiona, me sorprende cuando veo que hay personas en Francia en nuestra red, en Hong Kong, en Australia. Me sorprende, me impresiona, es algo increíble que veo que otra persona haya hecho eso, que haya afiliado gente en otros países. Algunos son latinos, migrantes de esos países, pero otros no. Otros son personas naturales, hablan inglés, hablan francés, hablan alemán, hablan no sé qué, chino quizás. ¿Cómo lo afiliaron? ¿Cómo lo asociaron? ¿Cómo explicaron? ¿Cómo le dieron herramientas? ¿Sí? Las redes sociales hoy nos acercan. Más que nunca se cayeron las fronteras, se cayeron los no puedos, se cayeron las imposibilidades, porque tenemos todo a través de las redes sociales, incluyendo traductores que nos ayudan con todo el texto. Cuando nosotros vemos imágenes de influencia, este quizás haya sido uno de los hombres más influyentes en el mundo, quizás. ¿Sí? ¿Por qué? Primero, que él no era alemán, era austríaco y era considerado, ¿sí?, un segundo nivel. Logra posicionarse, logra ascender y logra influir en millones de mentes, ¿sí? Que vale la redundancia, eran dementes por seguir a él, hacían todo lo que él decía, ¿sí? Y él mismo no tenía que realmente hacer más que dar un discurso. Entonces, tuvo una influencia increíble, pena que fue utilizada para la parte mala, pero un referente de influencia, de liderazgo, ha sido en toda la historia y analizado y estudiado por psicólogos. ¿Por qué? Porque él logró mover toda una nación y a través de su pensamiento logró hacer cosas terribles. Otro hombre que con 1,50 m, 45 kilos de peso, flaco, chiquito, con una voz mansa, logró liberar un país entero. ¿Sí? Mahatma Gandhi, un hombre que a través del amor, a través del pensamiento del amor, logró influir en millones de indios
y logró liberar India del yugo inglés sin disparar una sola bala, sin hacer daño a nadie. Entonces son dos caras diferentes de liderazgo, dos caras diferentes de influencia, uno para mal, otro para bien común, pero los dos siguen siendo referencia porque cómo lograron sin internet, sin televisión, sin video, sin nada de eso, mover un país entero. Hoy día tenemos la internet, estamos viéndonos cara a cara. No había nada de eso. La referencia de la princesa Diana, una plebeya que se casa con el príncipe Charles y finalmente ella logra ser la protagonista de todo, tener mucho más influencia que su esposo, ¿sí? Ser una mujer que de lo que ella comenzó en su vida simplemente como una representante, pasó a ser una activista verdadera, una mujer que llevaba esperanza, una mujer que influyó en millones de personas. Y en ese momento comenzaba toda una propaganda televisiva y todo. Pero ¿cómo fue que logró eso? Eso es el dominio propio, es lo que nosotros tenemos dentro y que estamos dispuestos a cumplir lo que estamos dispuestos a cumplir. Nosotros nos hemos propuesto, nosotros lo vamos a hacer. Aquí está Martin Luther King, logró que todo Estados Unidos se levantara contra la discriminación racial, contra la discriminación contra los negros, y todos ellos, uno por uno, fue asesinado en su momento por detractores, personas que no estaban de acuerdo con su pensamiento, pero ellos movieron millones de personas. ¿Por qué? Porque ellos hacían lo que ellos se proponían, ellos estaban acorde con sus palabras. No eran patrones, no eran jefes, no decían, hazlo tú. Ellos decían, voy a hacerlo para que otros me sigan, voy a hacerlo para que otros vean cómo se hace. Y eso es el principio del liderazgo. ¿Qué es el liderazgo? Es liderarse a sí mismo, dirigirse a sí mismo, cumplir con las promesas a sí mismo. Si me propongo algo, no fallar a mí mismo. Si comienzo a partir de ese punto, si comienzo cumpliendo con lo que me propongo a mí mismo y que otras personas vean que cumplo con lo que digo, que cumplo con lo que hago, que todo lo que hago tiene sentido con las palabras que digo, entonces hay personas que van a querer hacer igual. Hay personas que van a querer seguir ese camino. Hay personas que se van a unir en ese camino. Entonces, ese proceso de liderazgo es entender que nosotros podemos sembrar una semilla nueva todos los días en nuestra mente porque nuestro corazón así lo permite. Nosotros debemos entender que nosotros somos los únicos responsables de hacer con que florezca algo nuevo en nuestra mente todos los días, que nosotros podemos tener una visión diferente de la vida, que nosotros podamos dar una visión diferente de la vida a otras personas. Pero eso nosotros sembramos en nuestra mente, porque nuestro corazón dice que sí, y nuestra mente todavía fue educada por papá, por mamá, por maestros, por el entorno, por la sociedad. Los chicos del barrio que no quieren hacer nada, que quieren estar de juerga. Muy bien, ese es el entorno. Pero nosotros tenemos el control para hacer la diferencia a través de nuestro pensamiento, a través de nuestras actitudes, a través de la propuesta que hacemos a nosotros mismos todos los días. Entonces nuestro corazón dice que sí, nuestra mente tiene que ser educada y se necesita sembrar y se necesita colocar esa semilla nueva en nuestra mente para que eso pueda ocurrir. Siempre pregunto eso en las charlas que hemos participado, ¿sí? ¿Qué deseas tú? ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu anhelo? ¿Qué es lo que piensas y quieres de la vida? ¿Sí? Esa imagen refleja lo normal de todo el ser humano. Un bebé quiere juguetes, un niño o una niña más grandecita quiere otro tipo de juguete, el papá normalmente quiere un juguete más caro, la mamá quiere la seguridad de su familia, de su casa. Ese es un reflejo natural del ser humano en diferentes etapas de la vida. ¿Sí?
Pero ¿qué deseas tú de verdad? ¿Cuál es tu pensamiento? ¿Cuál es tu sentimiento? ¿Cuál es el anhelo más grande que tienes tú en tu corazón y que todavía no se ha cumplido? ¿Quién te ha dicho que no lo puedes lograr? ¿Quién te ha dicho que no lo puedes conseguir? ¿Sí? Entonces, comienza a partir de ahí, comienza liderando tu corazón, liderando tu mente, haciendo con que lo que te prometes a ti lo cumplas, sea como sea, duela como duela. Cuántas veces se necesite parar, cuántas veces se necesite reiniciar, cuántas veces se necesite hacer todo otra vez, hazlo por ti. Lo que tú te propones, lo que tú colocas en tu corazón y lo que tu corazón coloca en la mente, respecta esa promesa que se ha dado. Ese es el principio del liderazgo. Ese es el liderazgo, es no fallar con una promesa propia, es no fallar con un compromiso propio, es hacer lo que nosotros nos proponemos por nosotros y una vez que se logra eso, vamos a tener las condiciones de decirle a otra persona, tú lo puedes, tú lo vas a lograr, yo lo hice, me costó, me dolió, tuve que insistir una y otra vez, tuve que sufrir el proceso de desarrollar algo nuevo, tuve que aprender nuevamente lo que puedo y lo que no puedo hacer, pero lo logré. Y si no lo hacemos, no podemos llevar a otra persona a hacer algo diferente. Debemos cumplir nosotros. Eso es liderazgo. Iniciar dentro de nosotros cumpliendo una promesa propia, una meta personal, algo que queremos, algo que estamos buscando, algo que deseamos y algo que realmente valga la pena. ¿Sí? El análisis queda por cuenta de cada uno, el tamaño de la meta, el objetivo, qué es lo que quiere de tu vida. Eso queda por responsabilidad de cada uno. Entonces, logra tus metas, logra realmente tus propias metas, logra ese liderazgo interior, esa tranquilidad, esa solidez, porque eso es lo que necesitas para poder llevar a otra persona a lograr una meta propia. Ese liderazgo interior, esa tranquilidad, esa paz de espíritu, cuando tú logras las metas que te has propuesto, cuando tú sabes que puedes volver a hacer nuevamente lo que ya habías hecho, es lo que te permite pararte todos los días sin miedo a lo que vendrá. Sea una otra crisis, sea un 30 días de aislamiento, sea un año de aislamiento, eso no te va a detener, eso no te va a asustar. ¿Por qué? Porque estás consciente de quién eres, estás consciente de lo que quieres, estás consciente que ya lo has logrado una vez y puedes volver a lograr otra vez. Entonces, ese es el principio del liderazgo. Ahí inicia todo. Influir sobre sí mismo, determinar que todo lo que nosotros queremos lo vamos a lograr. Entonces, eso de ahí es la parte importante. Logra tus metas más pequeñas, las medianas, las grandes, pero definitivamente es un momento de colocar en juicio si la influencia que has recibido es una influencia buena de alguien que te empuja cada día a ser mejor, sigue con eso. Si la influencia que has recibido, si el entorno en que vives, si la gente con quien conversas no te ayudan a crecer, sal de ese entorno, busca otro entorno, busca otras personas, involúcrate con un círculo que te ayude a crecer, aunque sea tu familia. Convive con tu familia, come, duerme, vive la vida con tu familia, pero busca un entorno que te ayude a crecer, un entorno que te fortalezca, un entorno que haga con que tu mente crea en algo que tu corazón siempre ha creído, que tú puedes levantarte cada vez que te caigas. Te logras tus metas. Es muy importante para poder desarrollar ese punto de liderazgo. ¿Sí? Como todos ya saben, a mí me gusta terminar siempre las charlas con una música, algo que nos pueda ayudar. En vez de estar escuchando reggaetón, en vez de estar escuchando otras cosas, comienza a escuchar músicas que te ayuden a cambiar la forma mental. Deja la música tocando dentro de casa y ayuda a cambiar la forma mental. Y eso de aquí es parte de todo un proceso.